Hola a todos, bienvenidos sean a este episodio sobre lecciones aprendidas en el mundo real. Estaremos viendo la importancia verdadera para todos los niveles, ya sea individual, de equipo, de organización, compañía, y cómo realmente podemos conducir una sesión de lecciones aprendidas para proyectos del mundo real. Espero les guste. Y bueno, empecemos con un proverbio que dice así: que los sabios escuchen y aumenten su aprendizaje, y el que entiende obtenga orientación. ¿Realmente aprendemos de las lecciones aprendidas en los proyectos futuros? Es un dilema, una pregunta que hiere y tal vez de lo más olvidado en nuestros proyectos, ya sea personales o profesionales. Los puntos de revisión de esta sesión de lecciones aprendidas son: proceso de lecciones aprendidas como tal, el activo más importante para los proyectos futuros que tenemos, y finalmente las lecciones aprendidas en proyectos del mundo real, cómo llevar una sesión. Ahora revisemos qué es una lección aprendida. En esencia, es una recomendación sobre qué hacer y qué evitar o qué no hacer en proyectos, fases o acciones futuras con base en experiencias pasadas. Y aquí identificamos una regla práctica donde podemos darnos cuenta que aunque una lección aprendida tuvo una causa inicial positiva y fue un proyecto fallido, siempre tiene un efecto final positivo. Ejemplo, nos dimos cuenta que el nivel de esfuerzo en un proyecto que ejecutamos hace un par de meses, dimensionado en la propuesta del proyecto, fue subestimado, pues en la realidad al momento de implementar el servicio de instalación fue mucho más complejo y había proveedores de los que no teníamos conocimiento, pues asumimos que todo dependía del cliente. El proyecto al final fue declarado fallido, ya que el costo fue el doble de su presupuesto inicial aprobado. Sin embargo, el efecto positivo o la recomendación de esta lección aprendida es realizar un rápido assessment de este tipo de servicios con el cliente, llevándolo a costo cero este assessment para ellos, pero nos permitirá reducir sobrecostos en la ejecución como tal del proyecto, y con esto tener mayor precisión para las fechas límite que se establezcan con la gerencia interna. Ahora bien, por otro lado, si es algo que nos dolió durante el proyecto, pero el proyecto fue exitoso, el resultado también es positivo. Y en este caso, un ejemplo, un proyecto de hace como un año, no teníamos la capacitación adecuada en unas herramientas que recién habían salido al mercado. Sin embargo, se decidió enviar a una pequeña parte del equipo de trabajo a capacitación express, a una ubicación remota. Y en 2 semanas aproximadamente regresaron para entrenar al resto del equipo, llevando al equipo a tener una implementación exitosa, y por lo tanto pues nos provocó a todos satisfacción y a muchos otros alivio. El efecto al final también fue positivo. Y la lección, la recomendación: no asumir que las nuevas herramientas funcionarán igual que las anteriores, y establecer un presupuesto para la capacitación durante la ejecución del proyecto, preferentemente en las fases iniciales, y con esto esa parte del equipo que va a ser capacitada regrese y entrene al resto del equipo. Y esto también hay que considerarlo como parte de la WBS y como parte del cronograma del proyecto. El activo más importante para los proyectos futuros: las lecciones aprendidas a nivel de industria, a nivel de PMI, a nivel de cualquier marco de referencia de gestión de proyectos. El activo más importante para los proyectos futuros son las lecciones aprendidas. ¿Pero por qué?
Esto está fuertemente relacionado a la psicología de las personas por sus emociones. Juegan un papel muy importante para la identificación y el registro y acciones futuras para cada lección aprendida. Lo que funcionó o no para uno puede que sea interpretado diferente por otro. Más adelante veremos los beneficios de las lecciones aprendidas. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el mejor momento para registrar una lección aprendida? O asumimos que las lecciones aprendidas deben registrarse al final del proyecto. Pero recordemos que las lecciones aprendidas son parte de la comunicación del proyecto. Por lo tanto, el mejor momento para registrar una lección aprendida es justo cuando acaba de ocurrir y no al final del proyecto. Ahora bien, aquí tenemos 10 realidades sobre las lecciones aprendidas. Aún recuerdo la primera sesión de lecciones aprendidas donde el director de proyecto preguntó sobre cuáles cosas habían salido bien y cuáles no. Para los aspectos positivos, todo el mundo quiso opinar primero y liberar su carga. Sin embargo, al llegar al turno de las cosas que no habían salido del todo bien, después de unos minutos de silencio, un valiente consultor comentó que había detectado que el área de ventas no había tenido un involucramiento adecuado en las primeras fases del deal para explicar claramente cómo se había vendido el proyecto y las promesas no escritas que esperaba el cliente sobre el servicio final. En este sentido, nos damos cuenta que una de las realidades es que hay muchas verdades a medias. También algunos solo van para desatar la ira, eso es cierto, van con una actitud negativa, inevitablemente van algunas personas a estas sesiones así. Las lecciones aprendidas son registradas a veces al final del proyecto. Otra realidad es que se asume que no agregan valor. El caso de los checklists y templates derivan de las lecciones aprendidas y en este sentido permiten como tal que las expectativas de calidad se comuniquen claramente y se refuercen. Si ustedes notan los templates, los checklists que existen en sus compañías o en donde hayan trabajado, estos checklists básicamente son resultado de lecciones aprendidas, seguramente dolorosas, que tuvo la compañía en donde se encuentran. Entonces, tómenlos, son importantes porque son lecciones aprendidas de la compañía. Hay mentores y coach dentro o fuera de la organización para lecciones aprendidas desde el aspecto técnico o de gerencia del proyecto. Una lección que he aprendido y visto en muchos proyectos es aprovechar el expertise del resto de las personas, ya sea interno o externo. Una buena manera de ver, de anticiparse a problemas de proyecto es estructurar el equipo con uno o más mentores o coach que los puedan apoyar, ya que muchas organizaciones no tienen una manera formal o efectiva de pasar como tal las lecciones que han sucedido. Esta estrategia es una manera efectiva de apoyarnos del conocimiento que radica ya en algunas personas, en algunos mentores, en algunos coaches dentro de la red social. Las dos posiciones que son más necesarias son un mentor para el project manager y un mentor técnico para el equipo, como tal para los aspectos técnicos del proyecto. En muchos casos el mentor técnico puede ser el arquitecto, el tech lead, que realmente pueden proporcionar una función de QA, de Quality Assurance para los entregables técnicos. Siguiente punto, la gerencia, los jefes son los primeros en ignorar el valor de las lecciones aprendidas. Lamentablemente es cierto, una lección aprendida que hemos eh, sufrido a la mala, pero al final un efecto positivo es
hacer una presentación breve con el valor y los beneficios de las sesiones de lecciones aprendidas hacia la gerencia. Y de esta forma ustedes pueden reducir la resistencia que tengan ellos y convertir esa resistencia a favor, convertirla en soporte hacia su proyecto. Otra realidad es que todo el mundo asume que el Project Manager es el responsable de identificar las lecciones aprendidas. No significa que sea así o que deba ser así. Y bueno, pues no se han dado cuenta que las lecciones aprendidas son parte de las comunicaciones del proyecto. Y por último, parece que cada nuevo proyecto nunca se ha hecho antes. ¿Cuántas veces nos ha pasado ya un nuevo proyecto? Y parece que a pesar de que hayamos ejecutado unos 5 parecidos anteriormente, nadie sabe nuevamente cómo debemos armar el equipo, caemos en los mismos errores, no tenemos claridad sobre cómo ejecutamos o cómo ejecutó el project manager anterior ese tipo de proyecto o el equipo de trabajo cómo lo entregó, qué tipo de documentos entregaron. Caemos en el mismo error. Ahora bien, revisaremos qué necesitamos saber sobre las lecciones aprendidas de nuestros proyectos desde un punto de vista práctico, activo y útil. ¿Qué son, para qué sirven y cómo realizar una sesión real? Veamos el proceso claro que se necesita para realizar una sesión real de lecciones aprendidas. Algo que se conoce como sanitización o desinfección de las lecciones aprendidas es comprender que las lecciones más valiosas que se pueden aprender a menudo son las que nos recomiendan qué no hacer. Pero ¿quién quiere que se registren sus fallas o sus malas decisiones para la posteridad? Aunque sabemos que pueden servir para proyectos futuros, seamos honestos, no nos gusta que los demás se enteren de lo que hicimos mal. Eso es algo natural, a nadie le gusta dar malas noticias, y menos que se registren formalmente en la compañía que trabajamos, algo así. Sin embargo, es importante sanitizar esas lecciones aprendidas, concientizar a la gente que trabaja en el proyecto. Como segundo punto, capturar los aspectos positivos y negativos. Debemos registrar tanto lo bueno como lo malo. Idealmente, nos permitirá que los proyectos futuros dupliquen los aspectos constructivos de los proyectos y eviten caídas o errores similares. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacer. Y como tercer punto, pues tenemos el involucramiento del gerente de proyecto y los representantes clave del lado del cliente y del contratista, proveedor. Veamos. En cuanto a la sanitización de las lecciones aprendidas, son básicamente 2 puntos. Necesitamos un fuerte apoyo de la gerencia ejecutiva. Necesitamos que los jefes, los gerentes, apoyen una sesión de lecciones aprendidas. Si ellos no nos dan ese soporte, no vamos a poder realizar una sesión de lecciones aprendidas como debe ser. Ellos deben empujar a que esto tiene valor para la compañía y que debe hacerse para poder registrarlo y que nos sirva para proyectos futuros. Y además, como segundo punto, debemos tener un toque político. ¿Qué significa esto? Como platicábamos, a nadie nos gusta dar las malas noticias. Entonces, hay que tener cierta suavidad para pedir, para involucrar al equipo en cómo dar a conocer esas lecciones aprendidas, esos aspectos negativos que tuvimos en el proyecto y qué recomendación daríamos para un futuro proyecto. No caer en el mismo. Ahora bien, podemos considerar 3 pasos secuenciales para llevar una sesión real de lecciones aprendidas. Como paso 1, hay que asegurarnos que estas lecciones aprendidas, esta sesión, suceda cuando el proyecto aún no está completado administrativamente. Es posible que
el 90-95% del trabajo técnico ya se haya completado, ese es un buen punto para iniciar una sesión de lecciones aprendidas. Como paso 2, sanitizar las lecciones aprendidas. Como vimos, hay que tener el soporte ejecutivo, el soporte de los jefes y tener ese toque político para concientizar, sensibilizar a la gente en que promueva y exponga, divulgue estas lecciones buenas y malas que hayan tenido. Como paso 3, tenemos durante las lecciones, durante la sesión de lecciones aprendidas, pues que todos compartan su perspectiva sobre lo que pensaron del proyecto, lo que habrían cambiado, lo que aprendieron y lo que podrían haber hecho mejor. Y en este sentido aquí tenemos una clasificación entre la sesión puede ser una sesión interna o una sesión con cliente y proveedores, o puede suceder una primero y entonces la otra. Idealmente, veamos, hagamos un acercamiento a este paso 3 y veamos los siguientes subpasos de, esta sesión de lecciones aprendidas. Debemos considerar el aspecto del tiempo y el número de personas de nuestra sesión. Con esto podemos clasificarlo en lo que es un grupo estándar, en este caso su duración de 1 hora y de 4 a 10 personas aproximadamente. Ahora bien, para el caso de una sesión más grande, donde el grupo es mayor, la duración es aproximadamente de 1 hora y media, y en este caso estamos hablando de más de 10 personas que asistan a nuestra sesión. Entonces, con esto podemos decir que las características de nuestra sesión pueden ir de 1 a 1 hora y media en duración y de 4 a 10 personas o más, dependiendo de la complejidad del proyecto. Ahora veamos los pasos propiamente para llevar a cabo la sesión. Como paso 1 tenemos la bienvenida al equipo de proyecto. Comenzamos dando la bienvenida al equipo de proyecto, luego continuamos explicando el propósito de la sesión. Comentamos las reglas de la sesión y en este sentido sugiero una agenda como puede venir de la lista de entregables de tu WBS o de tu orden de compra, la forma en cómo se organizan los resultados por categorías y cómo se mostrará el resultado del análisis de las lecciones y finalmente dónde se almacenará para referencia futura. Entonces estos puntos son importantes como este paso 1. Para el paso 2 hay que explicar las reglas de la sesión y en este sentido explicamos a los asistentes que deben entender que pues hay que llegar con una actitud constructiva, les guste o no el proyecto. Se pide a todos que den su opinión sobre las siguientes preguntas que veremos en el siguiente paso. Una sugerencia aquí es, tienes que decidir cómo vas a registrar los resultados. En un grupo estándar, solo debemos ingresar los comentarios en una simple hoja de Excel. Sin embargo, con un público más amplio, normalmente usaremos rotafolios o pizarras blancas donde los miembros del equipo registren sus pensamientos. Independientemente de la herramienta, siempre utiliza una estructura de 3 columnas. En la columna 1 lo que salió bien, en la columna 2 lo que no salió bien y en la columna 3 el punto de aprendizaje. Como vemos aquí en el paso 3, que son los comentarios propiamente, el feedback. Ahora que ya todos conocen el proceso, podemos ponernos a trabajar y escribir lo que tenemos en mente. Por supuesto, como responsables nosotros del proyecto, pues no estamos excluidos de este proceso. También debemos aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre lo que salió bien, lo que no, y documentar nuestros pensamientos. Hay que responder a estas 3 preguntas. Las lecciones
aprendidas. Normalmente estas 3 preguntas: ¿qué se hizo bien, qué no salió tan bien y qué aprendiste?, son básicas para poder llevar este paso de comentarios y de feedback. Y en este punto me gusta mucho utilizar la técnica de DeLorean como máquina del tiempo. Entonces tú dices, bueno, si tuvieras la máquina de DeLorean, la máquina del tiempo, regresaras al pasado, ¿qué cambiarías? Y entonces ahí normalmente la gente puede empezar a visualizar sobre lo que podría haber hecho diferente. El documento donde se registran las lecciones aprendidas se llama log o registro de lecciones aprendidas, que es parecido a esto que vemos aquí en pantalla, en donde podemos ver el título, lo que salió bien, lo que no salió bien y el punto de aprendizaje. Un poco más adelante vamos a ver los detalles de un proyecto real. Aquí tenemos los resultados de uno de ellos. Tenemos el título, por ejemplo, aquí dice: el proyecto no estaba alineado con los objetivos de la unidad de negocio. ¿Qué fue lo que no salió bien? Pues el proyecto, al no estar alineado con los objetivos de la unidad de negocio, no teníamos el soporte adecuado, y el punto de aprendizaje aquí fue pues verificar que tengamos alineado todo desde el comienzo del proyecto. Puede sonar muy simplista esto, pero créanme que realmente es algo que nos sirvió y nos sirve ahora para proyectos futuros. Otro punto aquí que tenemos es: no hubo apoyo de la alta gerencia. Nuestros gerentes pues la verdad no nos brindaron apoyo, fue mínimo el apoyo al equipo de proyecto. Y el punto de aprendizaje aquí es que garanticemos su adecuado engagement, involucramiento desde las primeras fases del proyecto, desde los más altos niveles, para que podamos tener el soporte requerido. Y otro punto que por aquí aprendimos, otra lección, fue el tener fuertes habilidades de cierta tecnología que teníamos para los integrantes clave del proyecto. Y en este sentido, los integrantes clave de nuestro team recibieron capacitación 6 meses antes de la tecnología X, y obtuvimos una ventaja sobre nuestros competidores. ¿Esto qué nos permitió? Evidentemente que el proyecto saliera dentro de tiempo, con una muy buena calidad, y el punto de aprendizaje aquí es provocar que el resto de equipos de trabajo con proyectos con características similares repliquen este comportamiento. Y entonces, con esto, el punto de aprendizaje es buscar las tendencias de mercado, ver qué es lo que está sacando el mercado y capacitar con anticipación al equipo de trabajo para poder tener mayor ventaja sobre la competencia. Con esto también considerar esta capacitación dentro del budget del proyecto. Y bueno, como paso 4, tenemos presentar los hallazgos. En este sentido, si estás haciendo las lecciones aprendidas con todo el equipo del proyecto, hay que asignar 1 o 2 representantes del equipo para que presenten los resultados de manera resumida. No todo lo tiene que hacer el project manager. Revisen brevemente todas las notas y hablen sobre los puntos mencionados con mayor frecuencia. Tal vez algunos miembros del equipo dijeron que no estaban contentos con la forma en la que se realizó la capacitación de cierto producto, o el entrenamiento del día 1 aparentemente no fue suficiente, por la que la gente mencionó que no se sentían bien preparados para el proyecto. En fin, hay que asegurarnos de tener siempre estos comentarios positivos para que sea de la manera más constructiva posible. Y finalmente, como el paso 5, el cierre de la sesión. Una vez que todos hayan podido compartir sus comentarios y haya terminado de grabarlos en el log de lecciones aprendidas o en una hoja de Excel, es hora de cerrar la sesión. Hay que decir algunas palabras amigables, agradecer a los asistentes su participación y también señalar cómo se van a utilizar los comentarios que se recabaron.
Por ejemplo, tomaremos en cuenta sus comentarios para mejorar nuestros proyectos futuros, especialmente cuando se trata de tal crítica específica. Bien, aquí podemos ver el resultado de un análisis de lecciones aprendidas de un proyecto real donde 28 personas participaron. Tenemos también 3 departamentos que participaron, la parte de delivery, ventas y producto. Y como pueden ver, las categorías se definieron para agrupar todas las respuestas después de pasarlas de unas hojas de rotafolio a un spreadsheet. Y llegamos a esta conclusión, donde para visibilidad y responsabilidad tuvimos este resultado, esta clasificación del lado del equipo de producto. Este fue la respuesta del equipo de ventas y las respuestas del equipo de delivery. Como podemos ver, el que mayor peso tuvo para el equipo de producto fue visibilidad y responsabilidad, porque en este sentido la mayoría de sus lecciones aprendidas tenían que ver con que a ellos siempre se les culpaba de que no había funcionado bien cierta característica y muchas veces tenía que ver con claridad en la explicación hacia el cliente final. En fin, fue una sesión de lecciones aprendidas bastante interesante. Y esta clasificación de categorías para las lecciones aprendidas, de alguna manera me parece que pueden utilizarla como una base para tal vez la mayoría de sus proyectos, donde pueden clasificar visibilidad y responsabilidad, claridad sobre los entregables, resolución de problemas, check frecuentes, líneas base y el tema de planeación. Bien, aquí los beneficios de las lecciones aprendidas que identificamos con el paso del tiempo en los diferentes proyectos donde hemos participado. Reducir la curva de aprendizaje compartiendo los atributos de los proyectos exitosos y fallidos. Evidentemente, otro beneficio de las lecciones aprendidas es duplicar los aspectos constructivos del proyecto y evitar los errores. Reunir las mejores prácticas, es decir, tomar formas inteligentes de hacer algo y transmitir este conocimiento a otros líderes del proyecto. Generar confianza con las partes interesadas e integrantes del equipo, involucrar a las personas en el proceso y darles la oportunidad de compartir su perspectiva. Esto también los hará más solidarios con la gestión de proyectos y con proyectos futuros. Y bien, básicamente estos son los resultados de un proyecto del mundo real. Habíamos revisado anteriormente estos 3 lecciones aprendidas que me parecieron de las más relevantes en el proyecto que ejecutamos hace unos meses. Ya hemos platicado de ellos. Recordar que debemos tener un título para la lección aprendida, qué salió bien, qué salió mal y un punto de aprendizaje. Con estas 4 columnas, ustedes pueden documentar la mayor parte de los resultados de sus lecciones aprendidas de proyecto y tenerla en un repositorio para su compañía. Finalmente podemos concluir que debemos generar una base de lecciones aprendidas, compartir las lecciones aprendidas, los resultados con la audiencia necesaria, tener una buena sesión de lecciones aprendidas siguiendo las reglas básicas que platicamos y sobre todo como punto 4 tener soporte de la gerencia y los jefes. Con esto podemos asegurar que tendremos una sesión de lecciones aprendidas útil y sobre todo beneficiosa para proyectos futuros. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like. Hasta el próximo episodio.